en otros lugares. Tenemos Jadebostan, que es en parte de Asia. Es siempre 7 días y día y noche. Tenemos Shishli, también es en Shishli, en Osman Bey, y es abierto día y noche, 7 días. Tenemos un Ortaköy, esto es abierto 7 días en la semana. Tenemos Eşkenaz, según sé que la noche no están abiertos, ama cada de mañana abren. Tenemos Yeniköy 3 veces en la semana abre. Y tenemos también Sirkeci, que es donde están los trenos. Tenemos Balat, cuando vinieron los judíos de Ohri, de Macedonia. Tenemos Kasköy, tenemos Kuzkuncuk en la otra parte, y tenemos Kadıköy. Estos son abiertos solo en Shabbat y Yamim Tovim. Y hay en las islas Büyükada, Burgas y Heybeli, solo en verano son abiertos, invierno están cerrados. Allora, quanta gente vienen al Cal? Quanta gente guardan Shabbat? ¿Cuánta gente son? Todos son judíos. Me demando cuántos son religiosos. Bien, muy bien. Toda la comunidad, me parece, somos 15,000, más o menos, diremos, porque a veces están escritos en la comunidad, pero están viviendo afuera de Estambul o afuera de Turquía. No sabemos. Ama están pagando la Kizba, y esto es más importante, ya sabes. Sí. Por esto se están contando que son un partido de la comunidad. Según que están viendo alcalde, antes del pandemia, Behemet estaba lleno los cales. Afilu entre semana estaban más personas que están haciendo tefilá. Más o menos estábamos 1,000 personas en Shabbat. 1,000 personas estaban llegando, todos los cales que estaban abiertos. Después de pandemia, maalesef, letzarenu arav, estamos máximo 500 personas o 60 personas estamos viendo en las calles, porque se están espantando, y estoy viendo que las mujeres no están dejando a los hombres que se vayan, que no traigan un virus a casa y que no se hagan en el hospital. Este modo de miedos tienen, y no estamos pudiendo mucho forzar. Ama, ¿se murieron mucha gente durante la pandemia? Sí, también de los judíos, también de los no judíos, se murieron mucho. A filo que empezó aquí la pandemia, el más tarde, diremos, en el mundo, si hacemos compresar, porque no tenían, ya sabes, no teníamos curas, no teníamos nada. Solo los vitaminas, los chayes, no sé, la gente lo que topó empezó a tomar, pero no los ayudó, y cuando se hicieron entubé, estaba muy tarde y no lo pudieron salvar muchas personas. Allora, dime otra cosa, afuera de los servicios de las tefilot en el Cal, tenéis también el Jajam Bashilik y el Betadin en el Jajam Bashilik. Sí. ¿Qué modo de cosas hace la gente frente al Bedín? Bien, Rabbanut Rashid, que se llama Jajam Bashilik, te diré, antes estaba en Shishané, en el lugar viejo, con el sistema nuevo, diremos, pasamos a Maslak, somos más modernos. Estamos ahora en un binyan, en un biná muy grande. Kajik tiene 40, 50 de comot. Boyas. Y estamos más modernos. Ahora estamos en un lugar, todos ayuntados. Allá, el primero cosa son mirar qué son judíos, qué no son judíos. Si se quieren casar, los padres y madres antes se casaron, y si son judíos, birur, saber en detalle cómo de judaísmo, cómo de dónde vinieron, y también estamos dando permiso si se puede casar en el CAL o no se puede casar en el CAL. También estamos que no saben que está lejos de nosotros quitamientos,
si tenemos menester, o están demandando los datos de yo nací en esto, cuándo es el bar mitzvah, cuándo es el meldado, cuándo es el año, corte de año, esto de cosas. Cosas que tienen menester el pueblo, o en teléfono, están viendo, o a veces el que tiene conocimientos afuera, si le quedó un miras, estamos diciendo si esto es el nieto o el papú o el grandmamá, no sé si le podemos quitar de los papeles que tenemos. Estamos escribiendo que es de esta comunidad, vivió en estos años o se murió estos años, así cosas estamos ayudando al pueblo. También, no lo solo estoy kasherut y shejita y brit milah, si se puede hacer, no se puede hacer, si son casados con judíos o no son casados con judíos, que nació, la madre es judía, el padre es judío, estamos de cosas estamos buscando para dar la decisión cómo de manera se va a hacer el que demandó, o berit, o bar mitzvah, o algo cosas. Ahora, antes no se usaba mucho el ladino en la tefilá, pero sí que se usaba. Yo me acuerdo también en Sarai, se cantaba el Berich Shemeh, bendito su nombre del Señor del mundo, se cantaban los Pirkei Avot en las semanas entre el Pesach y Shavuot, hora de Minha, se cantaban los Pirkei Avot, prima en hebreo y después en judío español. O también en Rosh Hashanah se cantaba un Tané Tokef. Sí, y Akedah, Abraham Zakian, todo. Hoy, de día en día, se está más apocando el ladino porque tenemos otros casos, como tenemos vanles que vinieron de Van, no saben hablar en ladino. Tenemos los árabes que vinieron de Antep, también ellos no saben mucho hablar en ladino. Y antes se hacía en el tiempo de Jajamim, de más antes, como Rabbi Moshe, Rabbi Jaleva, hablaban en ladino. Todos los discursiones, Shabbat, la derashá, estaba en el Jajam Bashir David Aseo, no hablaba en turco. Entonces, pues, los mancebos y también los que dijimos, los vanles, los árabes, dijeron, nosotros no estamos entendiendo nada, hay que hablar en turco. Y para ellos estaba muy difícil dar la derashá. Y siempre contaba Zichron Libraja Rabbi Moshe, cuando empezamos a dar la derashá en el turco, me estaba diciendo que las palabras se estaban mezclando, todo muy, muy difícil estaba por él, decía. Y para nosotros, cuando empezamos solo turco, si nos decían, voy a hablar en ladino, y también para nosotros iba a ser muy, muy difícil darle darashá en el ladino. Hoy no nos quedó ni Berich Shemeh, no sé en otros cales si están continuando. Yo cuando vino a Yenico en 2003, ya había los Gabaim más edados que estaban meldando los Berich Shemeh, otras cosas en ladino. Quisieron continuar, después el pueblo dijo, no, se está alargando, ya basta en hebreo, o empezamos en turco. Dijeron, ya basta, ¿cuántos lenguas vamos a oír? Ya basta, dijeron, y esto se escapó. En Rosh Hashanah meldaban Akedat Yitzhak en ladino, en Kippur meldaban muchas ciertas cosas en ladino, en Pesach, no sé si en estas casas. Yo me acuerdo cuando estaba chico, mi padre me daba en hebreo y en ladino. Después, cuando se grandeció la familia, todos empezaron a decir, ya basta en hebreo, no se queda en ladino, se está alargando mucho. Ya sabes, empieza, ay de curto, escaparemos presto, queremos hambre. Y esto empezó a se olvidar. Y los mancebos hoy no saben hablar en ladino. Ya estás viendo yo cómo estoy hablando. Imagínate, los mancebos más de mí como estaban hablando. Y a Satan están diciendo, no estamos pudiendo hablar, solo estamos entendiendo. Yo estoy un poquitico rompiendo los dientes. Ama, contigo estoy muy largo. Allora, para que te conozcan la gente más mayor, contaré una de las anécdotas contigo. Cuando en el empecillo, cuando llegaste a la yeshiva,
para los que no saben, es como venir a un space shuttle, ¿no? Sí. Es como venir a otro mundo. Sí, Behemet, muy justo. Y entrates a un shiur del Hamri B. Yaakov Peretz, Sí. y él hablaba sobre la televisión y dijo, la televisión no solo que es azul de la ver en Shabbat, es azul dentro de la semana. Y a ti, que viniste de Turquía, te pareció que esto era shaka. Y entonces empezaste a reírte frente a todos. Entonces toda la gente te miraron y tú me dijiste así, no me digas que era serio. Sí, contamos un poco de esto. Sí, para ti, un judío religioso que vino de una familia religiosa, que por seguro mucho más religiosa que el resto de las familias en Estambul. Y cuando llegaste a la yeshiva, dime si esto era un shock cultural para ti. Estaba shock, el más grande que se puede hacer. Te diré, mi familia no estaba religiosa. Esto es primera cosa. La cosa que me causó que decidí ir a la yeshiva es Zichron Libraja de Biliau Cohen. La Talmud Torah en 1990 nos llevó a Jerusalén, a BMT, Bet Midrash La Torah. Y allá estábamos 3 semanas. Este rabino cada de mañana venía de Bat Yam a Jerusalén. En estos días no sabía cuál es venir de Bat Yam a Jerusalén. Mamá, hoy ya lo sé, cómo de difícil, y no tenía carro. Venía con autobús, me parece. Cada de mañana el more estaba a las 9 en la clase, nosotros estábamos jugando top afuera, imagínate. Y nunca nos enervaba. Decía, criaturas, ¿dónde estás? ¿De qué no estás viniendo a la clase? Y decíamos, no, ya estamos yendo. A los menos media hora tardábamos, a los menos. Y después entrábamos a la clase, finas 12:30. Ama, allá me dijo, ¿cuántas veces? Tú dijo, sos obligado a estudiar en la yeshiva. Le dije, ¿de qué? Dijo, estás dando respuestas buenas. Estás dando respuestas de Rashi, no sé quién es Rashi. Estás dando respuestas de Radak, no sé quién es Radak. Le dije, sí, menea cabeza. Y así empezó. Después que torné aquí, dije, no estamos buenos, estoy laborando en un lugar, no me está plazo. Le dije, porque dijo el rabino, puede ser, probaré cuál es el Israel, y me quería mucho empezar en hebreo. Y le dije a Rabbi Yanni aquí, Zichron Libraja, Ugam Niftar, le dije, ¿me puedo ir a Israel? Ama, quiero empezar en hebreo. Está bien, ellos ya están viendo que no son muchas cosas. Dijeron, sí, ya te vamos a ayudar. ¿A cheques que te vas a ir? Empezate estas cosas, y Shechita, y Sofrut, y More, y Brit Milá. Vate. Le dije, sí, no sé cuál es empezar Shechita, no sé cuál es empezar Sofrut, no sé. Me dijeron, sí, vate, y te empezas en hebreo. Y cuando vino a la yeshiva, ya sabes que los libros que están allá, los Gimarás, los Mishnayot, los Shulchan Aruch, en mi vida no los vi de estos libros, y todos en hebreo. No solo esto, y no hay nekudot, no hay puntos. Yo sé meldar en puntos, Ashre, Alen lo Shabeach, Tefila, Perashat Sheni, ya sabemos. Ama, libros sin nekudot no se puede meldar, no sabemos. Estudiamos en la escuela judía, ama, lo que sabemos, Anigar, Anirotze, Maim, no más esto. Un hebreo muy simple. Le dije, ¿cómo se va a hacer aquí estos? Tú empezaste a hablar en español, ama. Empecemos a entrar a las shiures del Rav Levtov, de Rav Peretz, de Rav Shushan. No estoy entendiendo nada. Después dijo Rav Shamula, no te meriques. Te va a enviar al Ulpan. Y te vas a empezar allá. Dijo, te va a enviar 6 meses. Ama, yo estoy creyendo, tú en 3 meses vas a hablar. Le dije, vamos a ver. Y salió justo. En 3 meses, vine a la yeshiva, cada día. Me dijo, ya basta, ya sabes mucho, el kusur vas a hacer aquí. Y salió muy justo. Dijo Rav Shamula, ya basta, el Ulpan, allá no se quiere mucho. Dijo, asenta, estudia aquí Alajá, estudia aquí Mishnah, vas a ver, vas a tener un hebreo perfecto.
no sé si está el hebreo perfecto, ama, ya me está ayudando mucho en la vida. Cuando estaba viendo un libro, un Gemara, un Mishnah, ya me estaba haciendo. Allora, tu quando llegaste, otra anécdota, sí, bueno, para que la gente entienda, hay que empezar de lejos. Sí. Hace unos cuantos años me mandó la universidad mía a un viaje para recoger taras entre los judíos americanos por la universidad y por el Centro Moshe David Gaon de Cultura Judeo-Española en la Universidad de Ben Gurion y sin gente. Y bueno, me mandaron a Seattle, donde hay dos comunidades judías, una turca de Tekirdá y una rudesni. Sí, y bueno, y en aquel momento, en aquel Shabbat, estuvo invitada a la casa de Frank Varón, el Hazán de la comunidad turca. Estuvo invitada también nuestra amiga común, Karen Gershon Sharhon. Y bueno, asentados, y el balabay se llamaba Frank Varón. Y hablando, y él dice, y bueno, yo como era Bojor, después dijo yo como era Bojor, cuando dijo la tercera vez Bojor, yo empecé a pensar, él se llama Frank, entonces su nono en Turquía pudo llamarse solamente Efraim, porque la única cosa que tenemos con fr no hay nada con fr, hay solo Efraim. Entonces yo le digo, ¿y tu nono se llamaba Efraim? Y él me dice, sí, de una manera muy natural, y continúa hablando. Ahora estuvo con nosotros una Ashkenazía de los que recogen paras para mi universidad, y me vino encima y me dice, ¿tú conociste a su nono? Yo le digo, no, claro que no conocí. ¿Dónde que conozco yo a su nono? Pero él dijo que él es Bojor, así que debe llamarse como su nono. Y él se llama Frank. Entonces el nono se llama Efraim. Y él me dice, Frank, Efraim, no tiene nada que ver. Y Frank le dice, todos los Frankes son Efraim. ¿Por qué? Porque él tiene, no sé, 12 primos, y todos los 12 se llaman Frank en América, y cuando suben al Sefer, los llaman Efraim. Entonces, empieza Karen a explicar, y les dice, bueno, los sefaradim, cada primera criatura que nace, si es macho, tiene si es varón, tiene el nombre del padre del padre. Sí, y el segundo hijo, el nombre del padre de la madre. Y la prima filla, el nombre de la madre del padre. Y la segunda filla, el nombre de la madre de la madre de la madre. Y dice, bueno, y con la cinquena criatura se pueden hacer creativos. Y entonces, este momento es muy hermoso en mis ojos. La mujer de Frank, que se llama Rina, ¿no? Ella dice, sí, todo esto es justo. Por esto, por ejemplo, yo me llamo Rina al nombre de mi nona Esther. Ahora, sí, la Ashkenazía mirando y dice, antes que todo, Rina es un nombre hebreo, porque en verdad hoy en día hay un nombre Rina que significa como Simha, ¿no? Que significa alegría. Cantar, sí. ¿no? Sí, cantar. A maestra le dice, sí, porque claro, en Turquía y entre los judíos turcos no hay nombre Rina, es un nombre israelí moderno. Y ella dice, no solo esto, sino ¿qué tiene que ver Esther y Rina? Y entonces tuve de nuevo que explicar que su nona Esther tuvo 10 nietas que se llamaban Esther. Entonces, solo la prima es Esther de verdad, Esther que la llaman Esther. La segunda es Esterina y la llaman Rina toda la vida. La tercera es Esther Lulu y la llaman Lulu. Sí, la tercera es Esterica y la llaman Rica. Rica, sí. Sí. No sé, la cinquena es Esterucha y la llaman Rucha. Sí, bueno, entonces de ahí se sabe y de ahí se entiende muy bien por qué los sefaradim tienen menester de nombres de cariño. ¿Por qué? Porque todos tienen los mismos nombres. Todos, si vienes en noche de Pesaj a una familia, si el nono se llama Abraham, no sé, Abraham, diremos Danón, entonces él tiene 5 nietos que se llaman Abraham Danón y otros 5 que se llaman Abraham algo. Abraham todos. Sí, estos son hijos de hijas. Bueno,
Entonces, en Ancina Unhal siempre hubo menester que la gente tengan nombres de cariño. Entonces, como Isaac, esto se lo conto ahora a todos, Sí, cuando Isaac vino a la yeshiva, entonces lo metieron que se haga responsable del Shaharit. Quiere decir, a ver, porque los rabinos de la yeshiva no estuvieron, no venían a la tefilá, venían solamente cuando empieza el seder el ceder. del. Y entonces le dijeron a Isaac que haga una lista, ¿no? No hay que escribir una lista, más que esté presente y que les conte después quién estuvieron. Y vino Isaac y les dijo, estuvo Dani Sinsellas, a cada uno de la yeshiva le metió un nombre. Ahora, según el Pirkei Avot, es realmente está totalmente asur de meter nombres a la Hombre, gente, ¿sí? Y especialmente si se trata de unos nombres peyorativos. Y los sefaradim son especialistas de meter justo nombres de cariño peyorativos. Así que yo nunca olvidaré cómo Jajam Shamula todo el tiempo se reía en diciendo, ama, esto es justo lo asur. Esto es justo lo que no se puede hacer. Sí, después, cuando tú salites, él me dice, ama, ¿sabes lo que me extraña más que todo? Es que les metió nombres tan buenos que Pishin supí de quién se trata. ¿de quién se trata? Bravo, Sí, bravo. ansina que yo siempre decía, desde el momento que llegaste tú a la yeshiva de verdad se hizo sefaradí, porque todos los aspectos de la cultura sefaradí tú los traes de una manera, ¿cómo llamarlo? Sin mucho pagarse de esto, sin mucho meterte, ¿no? Esto es tu manera de vivir, esto es tu manera de conducirte. Ah, bueno, contame más. Si se trocó tu manera de entender el judaísmo aquí y cuando retornaste a Estambul, si retornaste otra persona y si la gente te decían que te hiciste aquí Sofú o Sí, si te decían que te hiciste Sandavalí. sí. Eh, nosotros aquí en Estambul, antes 50 años, teníamos yeshivot. Yo no los vi, porque yo no soy, la edad mía solo es nacido en 1973. Da de esto mancebo, diremos. Yo no lo vi de estos yeshivotes. Ama después de estos años que se cerró los yeshivotes, ya empezaron cultura de francés, alianza, y no pudieron estar abiertos los yeshivotes. Y nosotros no los vimos estos, por solo en la Mahaziket Torah, lo que nos contaban, Meldar, Perashá, Meldar los tefilotes, y un poquitico de historia del judaísmo. Yeshiva es otro mundo, es un nivel que no se puede imaginar el que no vivió en su vida, como a mí. Cuando vine allá, yo te acuerdas, te decía, ¿cómo vas a hacer estas de cosas yo que me están enseñando aquí? Yo, en Estambul no hay esto de cosas, te decía, porque y de los kasherut, y del Shabbat, y de los Hagim, y de los tefilotes, todo, y muchas cosas. Después que empezamos a estudiar allá, que empezaron, no, mira, se puede de este modo, no se puede de este modo, y hay maneras de mirar a los alajotes y hay otras cosas. Así, a poco empezamos a, diremos, tomar aliento y mascar un poquitico y tomar el sabor. Y así como nos causó, a mí, Lefajot, me causó más de cuantos meses para entender lo que está pasando, porque es un mundo, no se puede explicar, hay que vivir cuál es el mundo de la yeshiva. Y hay que estar allá día en día para ver y para tomar la noción y la educación que quieren dar. Y hay alajot, y hay Gimarot de las explicaciones y no sales de aliento, y hay Tanaj que te puede explicar lo que estaba pasando miles de años antes. Ama, lo que es cuando torné aquí, la primera vez que hablamos
que ambecimos juntos los alajot de Pesach, cuando vine a casa, mi madre me dijo, ¿qué? ¿Te hiciste sofu? ¿Cuál es esto? Yo no puedo hacer este tipo de cosas. O cuando quise poner el plata, o dije, no puedes encender luz o flama para mí. Dijo, no, 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 yo puedo, no me quitas, estamos de jojentas. No quiero. Esto es el primer 6 meses cuando torné a casa y se empezó a quejar. Dijo, no, no, no. Te decir una cosa, a mí no, las comidas de la yeshiva no me gustaban mucho. Ama, lo que me gustaba es jamín. Fina que hice decir a mi madre, no olur, Allah aşkına hace un jamín, me escariñé después que terminé. Un besillo dijo, más no me demandes, no te lo hago nunca. Traer la cultura de allá y el estudio de allá a las personas que no son abusados, yo vi de que es muy, muy difícil. ¿Y qué hacía en la yeshiva? Como hacía Rav Katzin, como hacía Rav Shamula, tú estate un dogma, ejemplo, ellos que te demanden, que te piden cómo se hace, de qué se hace, por qué se hace. Esto es el camino, el mejor me parece, porque si empiezas a decir hace, todos se van a fuir. Sì, ma allora, de punto de vista de creencias, ¿sí? Quiere decir, porque tú, si yo me acuerdo bien, tú viniste con, aunque sea que puede ser que la familia no era tanto religiosa, ama viniste con unos temeles muy fuertes en el judaísmo. Ahora, las cosas aquí, ¿trocaron la filosofía, la manera de entender el judaísmo o no? Sí, estas se trocaron porque cuando estás abriendo el libro y estás estudiando en hebreo y te están explicando cómo es la manera de existir, cómo es la manera de hacer los tradiciones que sabes, diremos pesa. Todo lo pesa, lo que hacíamos, solo meldábamos del libro cuando no vine a Yeshiva. Y sabíamos unos poquitos colores, explicaciones de los pesukim, de los sentencias de allá. Como cuando estás estudiando en la yeshiva, estás entrando en más detalles y qué es el pasuk y qué quiso decir y dónde está escrito y qué es conexión con aquí, con el Agadá. Y cuando estamos explicando las criaturas, y ellos le están placiendo. Esto es el más detalles te dan el gusto como comida. Si lo pones el sal y el pimienta y otras cosas, el kekik, se hace más hermoso. Si lo coces solo con agua, se hace hashlama. El sabor no se puede comer. Esto te está ayudando. Ya tenemos todo, Baruch Hashem, en Turquía, en Estambul, las tradiciones, los libros. Ama, si no sabíamos las explicaciones como estaban enseñando antes de los yeshivotes o como estudiamos afuera, no íbamos a tener el sabor y no íbamos a poder pasar a la generación nueva, según que estamos pudiendo a llegar o las fuerzas que estamos dando, el nivel de mozos, diremos. Yo me acuerdo también de otra anécdota. ¿Cómo se llamaba Isaac el Ashkenazi, con el cual estudiaste Ashkafá y las cosas? Sí, Isaac Levinstein, sí. Sí, Isaac sí, Levinstein. Ashkenazi puro. Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo, ¿no? A ver, ahora si te vas a recordar tú. Yo me acuerdo que lo escogieron a él para que se haga tu havrutá, quiere decir sí, tu partner, sí, para empezar las cosas de Ashkafá, las cosas de Emuná, quiere decir las cosas de dogmática, sí, como se dice hoy en día. Entonces, él vino para consultarse conmigo y me dice, bueno, si tengo que asentarme con Isaac, con el turco, así no te llamaban todos en la yeshiva, con el turco. Esto es nombre porque mi madre no sabía, no hebreo y no inglés, y telefonaba al Tziburí, y ¿cómo va a decir? Solo gritaba, turco, 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 y me llamaban y hablaba con ella. Si no, andaban a tomar en la yeshiva, porque estaba solo un turco, tenía este nombre. Sí, entonces me dice Levenstein,
dice, bueno, si tengo que sentarme con el turco para empezar las cosas de dogmática, ¿qué hay que acentuar? ¿Sobre qué hay que...? Bueno, entonces yo le dije, Bechira Chofshit, escogimiento libre. Y él me dice, ¿y para qué? Todos los judíos en el mundo creen en el escogimiento libre. Le digo, sí, todos los judíos en el mundo, incluyendo a los judíos de Turquía, creen en el escogimiento libre. Ama, los judíos de Turquía, junto con esto, también creen en el Kismet. Kismet, sí, bravo. Y él me dice, ¿Kismet cuál es? Le digo, Kismet es Goral. Goral, Mazal. Sí, él me dice, no puede ser. Le digo, ¿qué quiere decir no puede ser? Ya lo creen. Me dice, no puede ser, te llamó a ti. Y te dice a ti, nunca lo voy a olvidar, te dice a ti, ¿crees tú en Bechira Chofshit? Sí. Y tú le dices sí. Y él te dice, ¿y crees tú en el Goral? Y tú me miras a mí y me dices, ¿Goral qué quiere? ¿Qué quiere decir Goral? Y yo te digo, Kismet. Y tú le dices, Sansina, con toda la seriosidad de las profunduras de tu alma, le dices, sí. ¿De qué no? Y él te dice, sí, y él te dice, no se puede creer en estas cosas, en las dos cosas en junto. Y tú le dices, ¿y por qué? Y él te dice, ¿cómo por qué? Porque si hay Bechira Chofshit, no hay Kismet. Y si hay Kismet, no hay Bechira Chofshit. Sí. Y tú le dijiste, y esto es todo el judaísmo turco metido sobre un pie. En verdad. Como cuando Goy lo demandó a Rabbi Hillel que le diga el judaísmo sobre un pie, tú le dijiste todo el judaísmo turco sobre un pie, le dijiste, y puede ser que vuestro Kismet es tener Bechira Chofshit. Ansina que el problema sobre el cual se gastaron miles de araques de papel, ¿sí? Y no sé, dunames de papel y ocas de tinta, tú lo tienes solvado, Pishin, en un momento solo, diciendo, bueno, es vuestro Kismet de tener, quiere decir, para los que no conocen esta palabra turca, es como decir, es vuestro destino de tener escogimiento libre. Ansina que al mismo tiempo tenemos tanto el destino como el escogimiento libre. Ahora, para la gente que yo quiero creer que en Turquía, como en el resto de las comunidades sefaradíes, todos son niveles. Quiere decir, poca gente guarda en Shabbat, ama mucha gente guardan fiestas, ama mucha gente comen kasher, ama los que comen kasher, hay que comen y en la casa y en la kaleja, hay que comen solo en la casa y en la kaleja. Ansina sigue ainda hoy. Sí, ainda continúa el mismo sistema. Esto sabemos de los kasabes, de los itlizim, que ainda se están mercando kasher, carne kasher. Y cuando estamos demandando, bien, afuera comes, sí, afuera ya podemos comer, a la casa no ponemos carne trefa. O otros ya dicen, solo compramos carne en los Moadim, yani Pesach, Shavuot, Sukkot, al honor de los Moadim, ama no estamos tomando en 3 días y no comemos kasher. Hay que dicen, no, nosotros solo hacemos Shabbat la noche. Hacemos Kiddush, hacemos Amotzi, ya está. Peki, ¿te vas al Cal? No, no me voy al Cal. Solo estamos comiendo toda la familia juntos la noche y al Cal no nos vamos. Y hay quien, y esto está apocando Eliezer. Está una cosa increíble y las comidas se están apocando y los tomar carne kasher se están apocando. Y hay muchos detalles por qué se están apocando, malosamente estamos en un nivel no muy arriba. Y el yo que ayude, que tornaremos a los Shorashim, de más antes que estaba esta comunidad, y yo escuché esto y también vi en los libros, en el tiempo de Ribi Palachi, no había ni una persona no guardaba Shabbat. Sí. En este nivel estaba esta comunidad, en Izmir, en Estambul también había los yeshivotes. Parece que a veces los tiempos y los
económicas o otras social causas que están cambiando, tocando la vida judería, porque no está en una cosa muy fuerte, porque, como dije, después de Alianza, muchas cosas se trocó en Estambul, me están contando. Yani, antes que había de Alianza, estaban más atados al cal, venían a las lesiones. Después de Letzareno, de Alianza, se quisieron hacer, me parece, modernos y dijeron, ya basta, lo que hicimos, ahora un poquitico haceremos más livianos. Como decía mi madre, hazte liviano, no te hagas pesado. Mismos pensarios y mismos. A Emet no estamos muy pegados, solo estamos mucho hacer las alajotes queremos mucho, ama a veces no estamos poniendo hacer, es otra cosa, ama no queremos hacer, es otra cosa, y lo que está pasando es no queremos ni saber, esto es el más mal, y Barbinam, que hay personas de este modo que no quieren oír, no quieren saber, y no se están acercando al alcalde, no solo al alcalde, ni a ninguna cosa. Esto me está causando perder personas y perder la cultura de judaísmo de Estambul, porque y los mancebos también no están viviendo más en Estambul, están saliendo o otros países, o qué buenos que se están yendo al Israel. Así nos está apocando la comunidad, y generación que está viniendo no está tomando lo que iba a tomar de sus padres, como tomamos. Y en un sinagoga, en un cal, si no tienes tres generaciones en el mismo tiempo, estamos en muy grande problema, me parece. Es que hay una shaka que hasta hace unos cuantos años era muy vera en cuanto tiene que ver con los sefaradim, porque dicen, en esta shaka dicen cómo se esparten los ashkenazís, ¿no? Entonces, de una banda hay religiosos, de otra banda hay antirreligiosos. ¿Cómo se esparten los ashkenazís religiosos? Hay ortodoxas, conservativos, reformistas. ¿Cómo se esparten los ortodoxas ashkenazís? Hay ultraortodoxas y hay ortodoxas modernos. Ahora, cuando toda esta cuestión se hace pasar a una comunidad sefaradí, dicen, ¿cómo se esparten los sefaradim? Dicen, hay tres grupos. El primer grupo son los que creen y guardan la Torah. El segundo grupo son los que creen y con ayuda del Dios, poco a poco, inshallah, van a guardar la Torah. Y el tercer grupo son los que con ayuda del Dios van a creer. Ahora, ¿por qué? ¿Sí? Esto es el grupo, el mayoría, me parece. El tercer. Bueno, ama, lo importante es que entre los sefaradim no hubo antirreligiosos. No, esto no hay, Baruch Hashem, eso no hay. Ama, también no había muy religiosos, muy hasidim, muy adukim. Yo no oí que en Estambul estaban este cadar de religiosos. Dicen aquí, bueno, vamos a meldar un poco porque el tiempo se va escapando. Sí. Rachel Bortnik, que vive hoy en día en Estados Unidos, no sé si tú la conoces, es Izmirlia originalmente, y ella dice, ni en Michiquez, en Izmir no había judío que no mercaba carne kasher. Quiere decir, cuando ella era chica. Ahora Jake Koenak de Florida dice, había tiempo de Rav Nisim Behar, todos los hijos iban al Cal y a Mahazike Torah y empezaban todas las oraciones de cabeza. Sí. ¿Sigue esto? ¿La gente está sabiendo cosas de cabeza? Hoy no. Esto estoy diciendo. El Nisim Behar tiempo estaba en la última tiempo que se estaban enseñando todos los tefilotes. Hoy en día los hazanim que tenemos
son los elevos de Nisim Behar. Hoy los Hazanim ya tienen elevos, ama no es como tiempo de Nisim Behar. Allá había 300, 500 elevos en la Masquetora. Mi suegro, aquí está ahora, Yusuf Pichim me conta, había lleno y se tajarut, ¿cómo se dice? Competición. Había competición, ¿quién va a meldar? ¿Quién va a subir a la teba? ¿Quién va a decir la perashá? ¿Quién va a hablar? Todo estaba mucho. Bien, en estos días estaban 200,000 personas o 150,000 personas. Bien, lo compararemos 15,000 personas. Bien, ande, los criaturas hoy no estamos pudiendo, esto es problema también todo el mundo, no estamos pudiendo dar la sabor, me parece, o de la Torah, o de la tefila, y hoy se están quejando, están muy largos los tefilotes. Los mancebos o los criaturas están diciendo, 2 horas, 2 horas y media, ¿qué vamos a hacer allá? Me estoy sequileando. Están diciendo, ¿sabes? A veces estoy diciendo, bien, ven en la media hora, la última, y después pasas a la comida, a la seudá. Bari, a lo menos dices un amén o 2 veces amén, y también comes una comida, Bari, el pie entra al cal. Media hora, 15 puntos, y esto nos basta. Y esto no estamos perdiendo mucho, porque hay básquet, hay cursos de la escuela o lecciones privadas, no sé, muchas cosas. Los criaturas fútbol, los criaturas están prefiriendo ir allá y no venir al CAL. Y tiempo del Nisim Behar estaban contando, no había otras cosas. Había solo, puede ser fútbol y básquet, no más. Hoy Bilgisaya, computador, hoy PlayStation, hoy iPad, hoy celular, teléfono, hoy otras cosas. No estamos pudiendo competir con estos y estamos quedando atrás. Sí, decían que antes, porque decían, por ejemplo, el palico salió de Gan Eden, ¿no? Sí. Y la Torá la hacían entrar a las cabezas de la gente con el palo. Sí, con piliscos. Sí. Con piliscos, con Harvard. Yo estoy a veces hablando con los, diremos, en la edad más de 50 años, más de 60 años, me están diciendo, y hay cosas porque Nisim Behar me trabó la oreja, o me jarbaban en la masguetora, nunca no mojé, o me gritaban, o me echaron de la clase porque había escuelas, estudiaban en Shabbat también, no se podían ir al masguetora, y no lo dejaban que melde en la teba porque se está yendo a la escuela en Shabbat, no está pudiendo guardar Shabbat, y esto había otra causa que no vinieron más después de Nisim Behar, nunca no pusieron el pie al cal. Y esto había también otro programa. ¿De qué estaba este Gadar? No estaban metiendo tiene este Gadar porque había muchas criaturas, 10, 20 que no vienen, no hay ningún mal. Ama hoy no tenemos ni esto, ni uno, no podemos, no trabar la oreja, ni Harvard salió del Jennet. Bueno, ama decían que las cosas que entraron encima con el palico quedaron para siempre. Yo tengo una prueba para esto. Yo crecí en una comunidad comunista, donde hubo muchos viejos que eran partisanes durante la Segunda Guerra Mundial, eran judíos muy orgullosos, ama ellos con la religión nada. Y entonces venían a la comunidad y se asentaban en el primer boy jugando cartas, ama no quisieron subir al segundo boy donde se topa el cal. Y junto con esto, ellos juegan las cartas. Y yo pasaba con amigos desde entonces, teníamos, no sé, 13 años, 14 años, ¿no? Alchaques en esta edad. Entonces pasábamos al lado de ellos y les decíamos, y fue en el tiempo de juzgar de los jueces. Y ellos, los cuatro viejos, abocan la cabeza y dicen, y fue el hambre en la tierra. De ahí van abocando la cabeza porque tienen miedo después de 70 años. Tienen miedo que alguno les dará, no sé, si un shamar o una haftuná, una haftuná o semejante. Y quiere decir, cada vez lo hacíamos con otro pasuk,
y les queríamos comprobar que se acordaban. Después de no haber venido al CAL, bueno, no, hoy en día son 70 años, en aquel entonces era 50 años, 55 años sin venir al CAL, y junto con esto se acordaban todo. Ahora hay aquí la gente que demandan cosas. Una demanda es si hay corrientes religiosas no ortodoxas, quiere decir conservadoras o reformistas en Turquía. Mozos de afuera, las cosas del Betín y todos los casamientos, Gitín, Brit, mira, todos son ortodoxos. Ama la vida del judaísmo de Estambul no parece de afuera una vida de ortodoxo. En el CAL somos ortodoxos, en el Tefilot somos ortodoxos, ama la vida no son ortodoxos. Por esto no hay necesidad ni reformista ni conservativo, porque estamos viviendo como queremos nosotros. Sí, lo dijiste de una manera muy simple. Hablando de aquella situación cuando me fui a Estados Unidos para recoger paras para la universidad, entonces tuvimos que llegar a un CAL en Miami, un CAL sefaradí. Y me dice la mujer que lo organiza, es ashkenazía, americana, y me dice, ¿este es un CAL ortodoxo? Le digo, no, sefaradí. Me dice, ¿y conservativo? Le digo, no, sefaradí. No, sefaradí. Sí, me dice, ¿qué, reformista? Le digo, no, sefaradí. Me dice, bueno, ya entendí que no son ashkenazíes, son sefaradíes, son sefaradíes ortodoxas. Le digo, no hay sefaradíes ortodoxas. Me dice, entonces, ¿qué, conservativos? Le digo, no. ¿Reformistas? Le digo, no. Me dice, ¿cuál lo que vista? Porque ella quiere vestirse, es mujer y esto es lo que le importa, no es que quiere ahora escribir un doctorado sobre la religiosidad de aquella esnoga. Entonces yo le digo, mira, algo no apretado y bueno, no jeans. Si vienes con un fustán, no debe ser demasiado. Sí, fustán y no debe ser demasiado largo. Y me dice ella, no, bueno, los machos no se entienden nada, los varones no se entienden nada en las cosas de... Llamó ella a la comunidad, ahí le contestó la secretaria y le dice ¿este CAL es un CAL ortodoxo? Le dice, no. Le dice, conservativo, le dice, no, no, con indignación. Le dice, reformista, le dice, no. Le dice, entonces, ¿qué es? Y la secretaria, como es mujer, para explicar, sí, dijo, más o menos es la misma cosa que dijiste tú. Le dijo, mira, el edificio es ortodoxo, ama la gente no. No, bien. Ama el edificio, sí. Sí. Los jajamim y los hazanim y los otros son obligados de estar ortodoxos. Ama la gente no son obligados. Ellos como quieran viven. Y esto es también una hermosura de la parte de estar sefaradí, ama como Moses, no Edota Mizrach. Sefaradí, un Keilah sefaradí como Estambul, como Sarajevo, como en Grecia, como en Bulgaria, que están hablando de India en ladino. Todos los comunidades son más o menos mismos. No nos interesa mucho. Sí, en mi comunidad se decía, cuando uno se hace muy sofú, le decían en primero la familia propia suya, de alrededor, le decían, el Dios no es ashkenazí. Aquí si te vas 3 veces más al CAL en el año, te van a decir, te dices jajam, o te quieres hacer jajam. Sí. Bueno, ahora tenemos aquí unas cuantas demandas, creo que Nesim quiere... sí, meldarlas o decir, porque más o menos ya estamos para escapar. Sí. Nesim, te paso el micrófono. Merci mucho. Meldamos un poco de los mensajes de muchas personas que participan con Mozos. Recibimos shalomes desde Natania de Puli, saludos del México, buenos días de Uruguay y también de México. Y muchas personas que conocen Eliezer y también Isaac Pérez de Venezuela y una persona que hemos recordar la sinagoga de Chorapchihan también en Estambul, una persona de Argentina que saludos muestro y también decíamos que su familia paterna es de Estambul y Rachel Bortnik
decía que ella no sintió el Enkeloenu en ladino antes de ir a América. En Turquía, en Izmir, en Suchikez, no cantaban esto. Es muy interesante porque en Michikez, en Estambul, cantábamos. Dainda, hoy estamos cantando Enkeloenu en ladino. Depende. Si tardimos mucho, si tienen hambre, no. Si estamos en hora buena, sí. Depende al estómago del pueblo. Y René Martín decíamos que en Noche Shabbat en Sukal de Ashkenazis, en País de Gales, cantan ladino, cantan en ladino. Y también muchas personas decían saludes. Jack Cohen, que nos sentimos un poco tarde, puede ser, decíamos un poco de nuevo, ¿cuántos hajames hay en Estambul y cuántos hay en Betín? Esto no hemos dicho. Sí. En el Betín estamos Jajam Bashi, Ribi Jaleva, y los Jajamim somos 1, 2, 3, 4. Totalmente, con Ribi Adoni 5, estamos 6. 6 hajamim en toda la Turquía. No, esto es en el Betín. Solo en Betín. Y Jajamim, los Hazanim, en todo el caso que te conté los nombres, y hay Hazanim también. Y también a veces tenemos mezameres, no en todos los cales. Ya está. Merci. Más saludos desde América. Rachel nos demandó que al parecer tu yeshiva fue una yeshiva ashkenazí en Israel. No hay yeshiva sefardí o no. ¿Puedes explicar la relación entre esta? La yeshiva muestra se llama Midrash Sefaradí, como explicó Eliezer. Sefaradí estaba abajo de la Lahatz del Ashkenazim, porque mediodía hacían Gemara y mediodía después hacían Tanaj y Alajot. Según me contó Eliezer, en los yeshivot sefaradim no estudiaban mucho Gemara, estudiaban Tanaj, afilu Kabbalah, afilu Alajá, ama no mucho Gemara, ama para estar en el nivel de otros yeshivotes, estaban obligados de enseñar también Gemara en el mediodía. ¿Justo, Eliezer? Sí. Es que los sefaradim, lo que los sefaradim llamaban yeshiva, eran todo modo de sociedades de la gente que se topaban, unos cada día, hora de minha. Ahora la gente, todos laboraban, no podían estudiar cada día. Entonces, unos se topan, dicen la tefilá de minha, tienen 1 hora para empezar, después dicen arvit y se van a la casa. Otros se topaban en medianoche y estas yeshivot se llamaban Tikkun Chatzot. En otras yeshivot la gente se topaban cada día antes del Shaharit. Y estos se llamaban Shomerim Laboker. Y esto los sefaradim lo llamaban yeshiva, y ahí venía la gente para empezar o Jokle Israel, o Me'am Loez, o Tanaj, o Mishnayot, o Zohar. Nunca la Gemara, porque la Gemara no es para los judíos. No, la Gemara es para los rabinos. Ahora, en cualquier sociedad normal, 95% o 98% de la gente se dedican a todo modo de profesión. Y hay 2-3% de la gente que se dedican a los derechos. Unos se hacen abogados y otros se hacen juzgadores. Ahora, solo en la sociedad ashkenazí, sí, quisieron llegar a 60, 70, 80, 90% de abogados. Ahora, en las comunidades sefaradíes hubo una cosa que se llama alajá. Alajá es para los que los quieren hacer rabinos. Pero no es que cada año tienes 10 personas nuevas o 20 personas nuevas o 40 personas nuevas, porque ¿quién va a topar laboro para este canar de gente? Sino que en una alajá, así no se llamaban, en una alajá, donde están asentados 5 o 6
miembros del Bet Din, ellos toman de la escuela judía, del Meldar, una persona, dos personas, no, una persona al año. Puede ser una persona en 3 años. Ama uno que es Ilui, uno que entiende de sí para sí, y a él lo hacen asentar en la yeshiva, y puede ser que haya 3 o 4 o 5 personas, uno empezó ayer, el otro está para escapar. Ama dentro de estos 5 años, tienes 4, 5, 6 personas que escapan estudios rabínicos. Y estos también no empezaban con la Gemara, empezando una sola Gemara 3 meses, 4 meses, 6 meses. No, era una cosa muy tabiatli. Quiero decir, sabían justamente el programa. Y hay que empezar con esto y escapar esto y empezar con esto y escapar con esto. Y nosotros hoy en día tenemos libros que escribieron estos jajamim que hacían parte de estas alajot. Y ves justamente cómo están adelantando, ¿sí? Y empiezan siempre con berajot y después pasan a Shabbat y Eruvin. Siempre los sefaradim muy prácticos. Las cosas que se tienen menester para llevar cuyo de una comunidad. Ahora, alajá quiere decir yeshiva para los rabinos. Ahí sí se empezó la Gemara, ama también ahí las cosas que hay menester de ellas. Y en las yeshivot de la gente no se empezaba la Gemara nunca. Un sefaradí nunca la tiene visto. Un sefaradí normal escapó su vida de judío, empezando con Berit Milá y escapando con la Levaya, sin haber visto nunca una Gemara. ¿Por qué? Porque mismo como para escaparlo, porque ya sé que salimos del cherchivé del tiempo. Ama, un americano que no pasa por la luz curilada. ¿Por qué no pasa por la luz curilada? No es porque ayer se sentó y empezó las leyes del tráfico. No, tú vas creciendo en una cultura y sabes que en la luz curilada no se pasa. ¿Por qué? Porque 2 veces tuviste niet de pasar, te comites haftuná, empezaste que no se pasa y punto. Y ninguno no tiene, para pertenecerse a una cultura, ninguno no tiene menester de abrir los libros de leyes para ver en qué año promulgaron la ley del tráfico público. Nada. Ahora, la gente que son abogados y la gente que son juzgadores, estos sí. Ama ¿cuántos juzgadores se quiere para una comunidad? Justo como dijiste, en Estambul hay 15.000 judíos y hay 6 miembros del Bet Din. Y el resto de la gente están laborando en sus oficios. Esto es una comunidad sefaradí normal. Sí. Allora, una demanda que hablamos de que hablamos mucho, hay corrientes religiosas ortodoxas, conservadoras, reformistas en Turquía, nos respondíamos. No, tú me dices del comentario de Rachel sobre kasher en Izmir. Y ya decimos, había tiempo de Rav Nissim Behar y hablamos de esto también. Y muchos más que decían saludes de diferentes partes del mundo. Sí, y fue muy interesante por todas las personas que vean, me parece. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Con este Kadar ladino, ya parvinimos, gracias al Dios. No, tú, mira a ver, es que no hablas mucho. Y por esto la lengua te se enfurejentó un poco, ¿no? Sí. Ama. ¿Cuántas personas van a hablar? Yeah, porque yo me acuerdo ama no, es que te se abre la boca pichín y empiezas a cantar un ladino estambulí vero y puro, ¿sí? Y solo que de vez en cuando mezclas lo masculino y lo femenino, y esto es por no hablar mucho. Sí. Ama con ayuda del Dios va a hablar más mucho. No, la lengua la tienes, y la tienes de una manera impresionante, porque estás hablando como el pez en la mar, quiere decir de una manera totalmente natural, sin pensar, sin nada, es tu lengua, y esto es lo que siempre me impresionó. Esto vimos en la casa, por esto. Si no veíamos esto, y esto no había.
Sí, Ancina topimos el mundo, Ancina lo vamos a dejar. Sí, vamos a dejar. Sí. Con esto punto muy positivo, podemos escapar el encuentro de hoy. Gracias. Merci a todos las organizaciones que ayuntan a esta. Y la aviso venidera es el 22 de enero con doctora Katia Smith, la Balabaya, y la doctora Marta Kiprak, la Musafira, sobre versiones sefardíes de Robinson Crusoe y los filmes pasados, incluso hoy. Fue el YouTube de Sefarad y este dillo también. Y este es el dillo por los donos, por hacer estos encuentros cada semana. Y semana buena a todos. Semana buena, Shavua Tov, y en bueno nos veremos, con ayuda de Dios. Amén ve amén. Bueno, Isaac, te hablo la semana que viene. Sí. Esta semana no sé dónde tengo la cabeza y dónde la cola. Ama, te llamo la semana que viene para... Sí, Sí, para hablar. para hablar. Para practicar el latino mío. Oh, justo Ancina.